Jóvenes, buenas noches. Este es el tema número 9, partículas invariables. En el anterior tema ya habíamos hablado acerca de uno de los elementos de partículas invariables, que es el adverbio. En este tema vamos a hablar acerca de la preposición y también de la conjunción como partículas invariables. En este tema vamos a ver el concepto de partículas invariables. También vamos a ver la morfología de la preposición, función de la preposición, clasificación, uso y significado de las preposiciones, además de las locuciones prepositivas. Y en lo que se refiere a conjunción, vamos a ver su morfología, funciones, clasificación de las conjunciones, significado de las conjunciones y finalmente locuciones conjuntivas. Vamos a hablar entonces y vamos a comenzar diciendo qué son las partículas invariables. Las partículas invariables son palabras que no aceptan sufijos de género y número. Entre estos podemos citar a los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. El adverbio, sin embargo, recibe otro tipo de sufijos que se explicaron en el anterior tema. Habíamos indicado que a pesar de no aceptar sufijos de género y número, los adverbios sí aceptan los sufijos de diminutivo y también de comparación. En cambio, las preposiciones y las conjunciones no aceptan ningún tipo de sufijos y son denominadas como palabras relacionantes. Hablemos ahora acerca de la morfología de las preposiciones. Son consideradas palabras heterogéneas porque presentan formas distintas unas de otras. Desde el punto de vista morfológico, las preposiciones son consideradas palabras invariables y tampoco son portadoras del lexema ni otros morfemas. Esto significa que las preposiciones no constan de un lexema raíz más sufijos, sino solamente son palabras invariables y que además no tienen significado propio. Si nosotros leemos la oración, acaba de llegar con su primo, las palabras que están en negrilla, de y con, serían las preposiciones que están sirviendo en esta oración de enlace. Y por sí solas, solo si decimos de, con, ninguna de ellas tiene significado independiente. Función de la preposición. Al ser consideradas palabras de relación, muchos autores las consideran como palabras que no tienen autonomía sintáctica, puesto que no tienen un uso independiente. Por eso se dice que su función principal es la de enlace entre dos palabras o función gramatical. Esto significa que sirven para unir palabras al interior de una oración. Pero las preposiciones también pueden aparecer delante de sustantivos y ser parte del complemento preposicional o circunstancial. En la oración, María piensa en sus hermanos, la preposición en está iniciando un complemento preposicional. En cambio, en la oración, mañana iremos a la cancha, la preposición a está iniciando un complemento circunstancial porque la estructura a la cancha indica lugar. Por tanto, sería complemento circunstancial de lugar. Clasificación de las preposiciones. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Aunque algunos autores también le agregan a esta lista la preposición so, que significaría bajo o debajo. Entonces podemos decir que las preposiciones son consideradas palabras átonas, es decir, que no llevan acento de voz, salvo la preposición según. Uso de las preposiciones.
Las preposiciones pueden aparecer tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. En la oración, un árbol sin agua se muere, el sintagma nominal es un árbol sin agua. Y podemos ver en este sintagma la presencia de la preposición sin. Entonces, sí es cierto que un sintagma o una preposición puede aparecer en el sintagma nominal. En la oración, este vino es de Tarija, nosotros vemos que la preposición aparece en el sintagma verbal. Está después del verbo es. En la oración, en Potosí hace mucho frío, aquí vemos que la preposición está en el sintagma nominal Potosí, pero al iniciar con la preposición en, este sintagma se vuelve en un complemento circunstancial que está indicando también lugar. Significado de las preposiciones. Desde el punto de vista semántico, las preposiciones son palabras que no tienen un significado léxico, son vacías de contenido, solo expresan relación. Por eso es que se denominan palabras relacionantes. Sin embargo, las preposiciones pueden aparecer en oraciones que quieran dar sentido de lugar, tiempo, modo, finalidad y también causa. Pero a pesar de conocer las preposiciones, también se debe tener conocimiento de las locuciones prepositivas. ¿Qué son las locuciones prepositivas? Son estructuras que están formadas generalmente por dos o más palabras. Es decir, ya no son preposiciones simples, sino son un conjunto de palabras que son denominadas locuciones prepositivas. Su estructura varía de la siguiente manera. Por un lado, pueden estar compuestas por una preposición más un sustantivo más una preposición. O también por un adverbio más una preposición. Si vemos ejemplos referidos a estas estructuras, podemos decir a nivel de, a pesar de, por medio de, en los cuales podemos ver la estructura. A sería la preposición, nivel sustantivo y de la preposición. Lo mismo ocurre en las demás locuciones prepositivas. Con la estructura adverbio más preposición podemos indicar además de, antes de, cerca de, junto a, donde podemos verificar la presencia del adverbio más la preposición. Además sería un adverbio y de la preposición. Todo eso entonces es lo referido a las preposiciones. Ahora vamos a hablar acerca de las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Las conjunciones hacen referencia a palabras que sirven de nexo entre palabras, pero no solamente palabras, sino también sintagmas y también oraciones. Habíamos indicado que, por ejemplo, las preposiciones indican relación solamente entre palabras. En cambio, las conjunciones pueden servir de nexo no solamente entre palabras, sino también entre sintagmas y también entre oraciones. Si hablamos a nivel de palabras, podemos decir, por ejemplo, Pedro y Juan. El nexo sería la conjunción y. Si hablamos a nivel de sintagmas, podríamos decir los ponchos rojos y las Bartolinas, ¿no es cierto? Ya son sintagmas nominales. Y cuando hablamos a nivel de oraciones, podríamos decir, por ejemplo, los jóvenes estaban muy contentos y los mayores estaban disconformes, ¿no? En todos los casos hemos utilizado el nexo o la conjunción y. Pero las conjunciones presentan mucha variación en su presentación y vamos a hablar acerca de eso. Morfología de la conjunción.
Las conjunciones son palabras heterogéneas. ¿Por qué? Porque presentan una estructura morfológica distinta unas de otras. Es decir, no solamente existe una clase, sino que existen varias formas de palabras que indican ser conjunciones. Desde el punto de vista morfológico, las conjunciones son consideradas palabras invariables, porque tampoco aceptan sufijos de género ni de número. En la oración, tropecé porque todo estaba muy oscuro. El nexo sería la conjunción porque, ¿no? Y podemos ver que esta palabra porque no en ninguna otra circunstancia va a cambiar. Siempre va a permanecer igual cuando está funcionando como conjunción. Es decir, no va a tener su forma femenina o masculina, tampoco va a variar en número, no va a presentar una forma singular o plural. Siempre va a permanecer de la misma forma cuando esté funcionando como conjunción. Y aquí está como nexo para unir dos oraciones. Tropecé, que sería una oración en la que podemos observar un sujeto implícito más un verbo, y la otra oración sería todo estaba muy oscuro. Funciones de la conjunción. Desde el punto de vista sintáctico, las conjunciones son consideradas palabras de relación o enlace para unir oraciones. Podemos indicar el ejemplo, es bonita, pero no me gusta. La palabra pero que aparece en negrilla estaría funcionando también aquí como conjunción. Por lo cual podemos decir que desde el punto de vista funcional, las conjunciones son consideradas como elementos de relación o de nexos. Ahora vamos a ver la clasificación de las conjunciones. Las conjunciones pueden clasificarse en conjunciones coordinadas y también conjunciones subordinantes. Dentro de las conjunciones coordinadas o coordinantes, nosotros podemos citar a las conjunciones copulativas, conjunciones disyuntivas, conjunciones adversativas. Dentro de las copulativas, podemos indicar que estas expresan unión. Y como ejemplo, podemos citar las conjunciones y, su variante e y también la conjunción ni. Como ejemplo, podemos indicar, vino y se fue con Ramiro. La conjunción en este caso sería y. También podemos citar a las conjunciones disyuntivas, las cuales expresan opción entre varias posibilidades y son o más su variante u, que se utiliza para no provocar choque de vocales. Cuando leemos la oración compras uno u otro, estamos sustituyendo u por o, porque si utilizamos o, habría choque de vocales. Entonces, la conjunción u sería una variante de la o, no tiene otro significado. También debemos mencionar a las conjunciones adversativas como conjunción coordinante. Estas expresan oposición y son, pero más sin tilde, porque más con tilde es adverbio de cantidad, sino, aunque, antes y también siquiera. Entonces, estas palabras que aparecen en negrilla serían las conjunciones adversativas. En el ejemplo, vino cansado pero contento. Estamos utilizando la conjunción pero. Ahora pasemos a explicar y a describir las conjunciones subordinantes. Dentro de estas podemos citar a las conjunciones causales. Indican causa, motivo, razón o circunstancia. Y son porque, pues, que. En el texto de la señora Lizondo, nosotros podemos encontrar algunos ejemplos aparte de los que hemos citado ya y podemos leer, no irá hoy a clase pues está cansada.
en la que estamos utilizando la conjunción pues. Las conjunciones consecutivas introducen oraciones subordinadas consecutivas y son luego y también con que. En el texto podemos leer la oración: ha llovido, luego estará mojada la calle. No estudiaste, con que no te asombres de tus notas. También podemos indicar que dentro de las conjunciones subordinantes están las condicionales, las cuales indican o introducen una condición. Entre estas solamente podemos citar a la conjunción sí, que si observamos aparece sin tilde, porque sí con tilde es adverbio de afirmación. Sí, sin tilde, de acuerdo al contexto, sería una conjunción. En el texto tenemos la oración: si quiere venir, que venga. Aunque también podemos indicar otro ejemplo que indicaría con mayor claridad la condición: si ordenas tu cuarto, te dejo salir, ¿no? Entonces, sí indica condición. También tenemos las conjunciones concesivas. Estas indican concesión y serían aunque, siquiera y también así. Si leemos las oraciones que nos indican el texto, podemos indicar: aunque me pague bien, no se lo venderé. Y también podemos indicar con así: así llore, no iré con ella. También tenemos las conjunciones sustantivas. Estas indican subordinación y la más indicada sería el relativo que. Como ejemplo podemos decir: dijo que vendría temprano, donde que está introduciendo o está sirviendo como nexo para verificar una suboración, en este caso nominal. Adverbiales. Las conjunciones adverbiales son aquellas que introducen suboraciones también adverbiales. Y podemos citar entre estas: donde, cuando, cómo. Si queremos ampliar el significado con oraciones, podemos decir: allí es donde nos encontramos a Isabel. Allí estaban cuando llamaron. O vino como pudo. Entonces, estas conjunciones sirven de enlace o de nexo para introducir suboraciones adverbiales. Significado de las conjunciones. Desde el punto de vista semántico, las conjunciones son palabras vacías, no contienen contenido, no tienen contenido. Sin embargo, ayudan a la producción de oraciones coordinadas y también subordinadas. Y finalmente, debemos hablar acerca de las locuciones conjuntivas. Al igual que las locuciones prepositivas, también contamos con locuciones conjuntivas. Son estructuras rígidas y hacen el mismo papel que las conjunciones, es decir, unen oraciones, sean estas coordinadas o subordinadas. Están formadas por preposiciones o adverbios más el relativo que, por lo general, aunque también tenemos algunas que no llevan el nexo que. Dentro de las conjunciones o dentro de las locuciones conjuntivas podemos citar las locuciones de tiempo, causa, condición, concesivas, finalidad, consecuencia, copulativas, adversativas y también explicativas. Si podemos indicar algunos ejemplos de locuciones conjuntivas, podemos decir, por ejemplo, antes de, antes que, así que, a medida que, antes de que, etcétera, serían locuciones conjuntivas de tiempo. Y si los introducimos en una oración, podríamos decir, por ejemplo, así que lleguen, nos iremos de compras. Después que se enfermó, no pudo asistir a clases normalmente. Dentro de las locuciones de causa, podemos indicar a fuerza de, a causa de qué, así pues, debido a qué, dado que, en vista de qué, en razón de qué, puesto que, ya que, visto que.
Y como ejemplo podemos decir, llegó tarde ya que lo dejó el tren. Dentro de las locuciones condicionales, podemos indicar las siguientes: a condición de que, a menos que, a no ser que, con tal de que, en caso de que, siempre que. Como ejemplo, podemos citar, te muestro la mesa a condición de que me la compres. Y dentro de las locuciones concesivas podemos citar las locuciones a pesar de que, a pesar de, aun cuando, por mucho que, por más que, si bien que. Y como ejemplo podemos citar, a pesar de que era inocente, lo condenaron. Dentro de las locuciones conjuntivas de finalidad, podemos citar a fin de que, de modo que, con objeto de que, en caso de que, y también para. Como ejemplo, podemos citar, me voy a fin de que puedas estudiar. Las consecutivas serían, así que, así es que, de manera que, ahí, de ahí que, de modo que, de manera que, en consecuencia, por tanto, por lo tanto, por consiguiente. Y como ejemplo, en oración podemos indicar, esto está listo, así que podemos marcharnos. La locución copulativa, que es una sola, sería además de. Luego tenemos también las locuciones adversativas. Estas serían, sino que, no obstante, sin embargo, bien que, con todo, antes bien, salvo que y salvo con. Como ejemplo, podemos citar, tenía muchos amigos, sin embargo, pocos lo visitaron. O también podemos decir, parecía satisfecho, no obstante, se negó a hablar con su público. Y finalmente, las locuciones conjuntivas explicativas, que serían, o sea, es decir, vale decir. Y como ejemplo, podemos indicar, vive en nuestro barrio, es decir, es nuestra vecina, que también puede ser alternada con o sea, vive en nuestro barrio, o sea, es nuestra vecina. Entonces, hasta aquí, jóvenes, todo lo referido a las conjunciones y en este caso a las locuciones conjuntivas. La práctica a desarrollar se encuentra en el texto.